ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy estamos a 9 de diciembre del año 2022. Estamos en el contacto con ustedes en el marco de lo que es nuestra lucha contra la ignorancia política, cívica, ética, de valores patrios y de conocimiento del manejo del Estado. Hoy es un día que la Fundación de Militares Constitucionalistas y los Combatientes Civiles de abril de 1985 estamos de luto. Como de luto debería estar el país ante el fallecimiento del entonces capitán Mario Peña Taveras, un 24 de abril, cuando él llevó a cabo la hazaña más importante de oficial alguno en la historia política de la República Dominicana, como fue el apresar al jefe de Estado Mayor y su equipo en el campamento 16 de agosto, ese 24 de abril al mediodía, con la finalidad de derrocar al gobierno del triunvirato, que era un gobierno de facto porque había sido el gobierno que se eligió allá el 26 de septiembre, un día después de haberle dado el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, quien tenía un gobierno legítimo por cuanto había sido electo por grandes mayorías el 20 de diciembre de 1962 y había sido juramentado el 27 de febrero de 1963 y luego haber promulgado una constitución el 29 de abril de ese año 63 para que esa constitución rigiera las normativas jurídicas del gobierno que el profesor Juan Bosch representaba. Ese golpe de Estado concedió el 25 de septiembre, entonces fue ocupado el gobierno por el triunvirato, el cual el levantamiento que llevó a cabo el capitán de entonces Mario Peña Taveras, hoy coronel retirado del ejército dominicano, provocó que el país se levantara para respaldar esas ansias democráticas que los soldados institucionalistas de aquellos tiempos le devolvían al país. Vino una revolución. El capitán Mario Peña Taveras no pudo continuar dirigiendo el proceso porque había un coronel que era el coronel Hernando Ramírez, a quien el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez había encargado de seguir el movimiento que él creó, el movimiento Enriquillo, para justamente lograr la reposición del profesor Juan Bosch, pero como le he explicado, fue bajo la responsabilidad directa del capitán Mario Peña Taveras, quien también había formado el 22 de marzo de 1964, había formado un movimiento con las mismas intenciones del coronel Hernando Ramírez. Ese levantamiento militar que provocó la caída del triunvirato y la posterior guerra civil, que el 28 de abril se convirtió en guerra patria porque fuimos invadidos por los norteamericanos y posteriormente por varios países de América Latina, con lo cual se formó la Fuerza Interamericana de Paz, la mal llamada FIP, que vino a ahogar las ansias democráticas del pueblo dominicano expresadas justamente por los militares y el pueblo dominicano, quienes se lanzaron en rescate de la dignidad de la patria el 24 de abril. El país entero debería estar hoy de luto. Hoy debió haberse declarado un día de duelo, 2 días de duelo por la muerte de este insigne dominicano, de este representante ético institucional de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Entendemos nosotros que es el
capitán que ha llevado a cabo la mejor hazaña en la historia militar dominicana y hoy yace en una funeraria de la ciudad de Miami porque murió ayer a las 4 de la mañana, según sus hijos nos informaron, Mario Héctor y Miriam Peña. Murió tranquilo en su hogar a los 98 años. Él había nacido el 9 de abril de 1924 en Sabaneta, San Juan de la Maguana. Haber llevado a cabo la decisión que él tomó el sábado 24 de abril de 1965, cuando ripostó una investida del jefe de Estado Marcos Rivera Cuesta, quien, por informaciones que recibió el viernes 23, determinaron él y el presidente García Godoy que había que apresar a los que se habían detectado que estaban luchando en contra de ese gobierno irregular, usurpador del triunvirato. Lo hicieron prisionero, entre ellos estuvo el capitán Novoa, estuvo el mayor Lora, el coronel Giovanni Gutiérrez y otros. Al mediodía, repetimos, fueron rescatados cuando entonces el capitán Mario Peña Tavera, acompañado por un sargento la antigua Bravo y un grupo de oficiales subalternos y clases y soldados, hicieron prisionero, repetimos, al general Marcos Rivera Cuesta. Inmediatamente el capitán Mario Peña Taveras llamó a Tribuna Democrática, que estaba dirigida por aquel líder de siempre de la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez, que logró concitar a las masas dominicanas que se levantaron y respaldaron ese levantamiento iniciado por el capitán Mario Peña Taveras, y se logró al día siguiente, domingo 25, a las 10 de la mañana, el gobierno del triunvirato renunciara. Impulsado por las fuerzas populares en las calles, con el vínculo patriótico de militares y civiles. Los restos de este insigne oficial de las Fuerzas Armadas Dominicanas, que debería estar siendo realmente hoy digno de recibir todos los honores que merece, pero que todavía a 57 años no se han puesto de acuerdo sectores de poder para reconocer que la revolución constitucionalista que él inició constituye el acto cívico-militar más importante del siglo XX en este país, el tercero en el orden de nuestra república después de la independencia y la restauración, y el primero en el mundo que se da para reponer una constitución que había estado en vigencia. Se habían dado otras revoluciones constitucionalistas, como en Irán, como en México, como en Brasil, como el grupo de los jóvenes otomanos, pero era por formar una constitución, no para reponer una constitución que había estado vigente y había sido desconocida. La revolución constitucionalista entonces de la República Dominicana constituye un faro de luz para las normas jurídicas del Estado, que deben de ser siempre respaldadas por las instituciones políticas, sociales y económicas de los pueblos. Así pasó aquella vez. Fue realmente una actitud de aquel valiente capitán en su equipo de oficinista que provocó el que hoy tengamos nosotros 57 años sin golpe de Estado. 14 gobiernos han cumplido su mandato, fruto de aquella revolución. 15 elecciones se han
llevado a cabo. Lo que no ocurrió nunca entre 1844 y 1965. En esos 121 años, solamente 3 gobiernos cumplieron el mandato para el cual fueron electos, que fue el gobierno de Buenaventura Báez en 1849-1953, que luego fue el del padre Meriño en el 1880-1882, el de Ulises Heró de 1882 a 1884. En esos 2 periodos que he mencionado, de 1880 en adelante, eran 2 años que se fijaba para un gobierno de acuerdo a la reforma constitucional que se hizo en el gobierno de Luperón, que fue entre 1879 y 1880. Después de ahí no hubo un solo gobierno electo por el pueblo, no en dictadura, que cumpliera su mandato, hasta que en el 1978, después de 3 mandatos consecutivos cuestionados, el doctor Joaquín Balaguer le tuvo que ceder por la presión nacional e internacional el gobierno a don Antonio Guzmán. Desde entonces y hasta ahora, todos los gobiernos han cumplido su mandato. Todas esas proezas de la democracia dominicana, todo ese avance, no se ha visto coronado por el patriotismo de los partidos políticos, quienes desconocen el valor de la revolución constitucionalista. Y lo que han hecho sus principales dirigentes es hacerse ricos en cada uno de los periodos gubernamentales a través de la corrupción y la impunidad, sin recordarse que la revolución constitucionalista tuvo, entre otros factores de importancia para que prendiera en el seno del pueblo, la lucha contra la corrupción. Y así se señala en la primera página del periódico La Nación del 25 de mayo de 1965, cuando el coronel Caamaño afirmó, y así lo dice el titular, que la revolución se debió a la corrupción que imperaba. Mario Peña Tavera es un hombre que hay que recordarlo siempre. Al gobierno le pedimos en innumerables ocasiones que lo declarara héroe nacional, porque él fue el Matías Ramón Mella de 1844, de ese 27 de febrero. Así como el trabucazo de Mella provocó el inicio de nuestra independencia, así ese levantamiento militar del 24 de abril en el campamento del 16 de agosto que encabezó Mario Peña Tavera le dio inicio a la apertura de la democracia en la República Dominicana, que los líderes políticos, repetimos, del país, en su mayoría, fundamentalmente los que han llegado al poder, no han honrado como debería ser, salvo pequeñas excepciones. Pero en sentido general todavía se le teme a Abril, todavía se creen que hay 2 bandos, hay un solo bando en las Fuerzas Armadas, y es el grupo que existe hoy, que no ha conspirado nunca después de la revolución contra el gobierno legalmente constituido. Estos militares y policías son constitucionalistas de hecho y de derecho, aunque las altas instancias nacionales e internacionales no lo reconozcan así. Pero tenemos unas Fuerzas Armadas que no ha conspirado contra el poder legalmente constituido desde el 24 de abril de 1985. Gracias, decimos, a todos los hombres y mujeres, civiles y militares, que se lanzaron a luchar para darle seguimiento a aquel momento determinante que inició quien hoy parte hacia el cielo, el coronel retirado, entonces capitán Mario Peña Tavera. Paz a sus restos. Siempre le recordaremos y seremos fieles a su memoria. La Fundación de Militares Constitucionalistas ha jurado
y así lo han venido cumpliendo, luchar por el rescate de la memoria de Abril y todos los actos heroicos de este país para que nuestra democracia algún día llegue a ser una democracia constitucional, como fueron los sueños de Fernández Domínguez, Francisco Alberto Camaño Deñó y el coronel Montes Arache, entre otros grandes titanes que lucharon por la democracia que hoy disfrutamos. Dominicanas y dominicanos que comparten este comentario, difúndanlo. Díganle a sus hijos que en este país hay hombres y mujeres que no piensan en el robo nada más, en política, sino que piensan en honrarla y guardarle la dignidad que merece, de acuerdo al artículo 5 de la Constitución de la República. Estamos orgullosos de haber sido subalterno y amigo del comandante Mario Peña Taveras. Le agradecemos a él y su familia la distinción que nos ha dispensado por nosotros, conjuntamente con otros grupos militares y civiles, haberle dado continuidad a los objetivos de Abril, que era tener una democracia de calidad, tener una institucionalidad y poder llegar algún día a tener un pueblo gobernado por las leyes, donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Hasta siempre, comandante Mario Peña Taveras. Al luchar, soldados valientes, empezó la revolución a imponer